Bien, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22. Como explicamos en prédicas anteriores, deseando desacreditar a Jesús y meterlo en problemas, las autoridades judías habían comenzado a venir donde Jesús, a presentarse ante él, con una serie de preguntas difíciles para las cuales no parecía haber una respuesta satisfactoria. Y hemos estudiado acerca de la primera pregunta, que tenía que ver con el pago de impuestos. Hemos estudiado la segunda pregunta acerca de la resurrección y el matrimonio. Y hoy vamos a estar estudiando la tercera pregunta, que es acerca del gran mandamiento. Entonces, les invito a poder acompañarme en la lectura, Mateo 22, y vamos a leer a partir del versículo 34. Mateo 22, desde el 34. Y dice así: Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este pasaje tan precioso, tan importante en la palabra. Y Señor, realmente nuestro deseo es que podamos tener una verdadera comprensión de este pasaje, pero más allá de comprenderlo, Señor, oramos que realmente, Señor, podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas, en el poder de tu gracia, Señor. Que también nos ayudes a ver cómo este pasaje revela lo mucho que necesitamos de tu gracia y de tu ayuda. Pedimos, Señor, que nos hables a cada uno personalmente. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento estoy tomando una materia en el seminario que es acerca del liderazgo cristiano. Y en esta clase, en esta materia, había una clase donde el profesor estaba hablando acerca de cómo liderar el cambio organizacional. Y presentaba un modelo de cambio organizacional desarrollado por John Kotter, que tiene 8 pasos diferentes. Y lo que nos decía es que si bien este modelo de cambio organizacional es uno de los más conocidos, probablemente el más influencial entre los líderes empresariales, una de sus debilidades es que al tener tantos pasos diferentes es muy difícil recordar, al menos de que tengas la lista frente a ti. Si no tienes esta lista frente a ti, es muy difícil que recuerdes los 8 pasos, y si no los recuerdas, probablemente no te van a servir de mucho. Y entonces lo que él decía es que debido a que era un poco difícil de recordar, él prefería otro modelo un poco más simple, que solo tenía 6 pasos, y en este modelo cada paso, o sea, la primera letra de cada paso era parte de un acróstico que era muy fácil de recordar. Y yo reflexionaba en lo que mi profesor decía, relacionándolo a nuestro pasaje de esta mañana, y me ponía a pensar: si nos es tan difícil recordar una lista de apenas 8 pasos, que no son muchos, solo son 8 pasos, pero si nos cuesta recordar 8 pasos, sentimos la necesidad de simplificar 8 pasos, ¿cuánto más difícil sería recordar la lista de los 613 mandamientos que los rabinos judíos habían calculado que se encontraban en la Torá?
y cuán difícil sería recordar para nosotros todo el contenido de las 1200, 1300 hojas de nuestras Biblias modernas. Para la mayoría de nosotros eso sería muy difícil, ¿no es cierto? Sería muy, pero muy difícil. Y por eso podemos estar tan agradecidos que el Señor nos dé un resumen tan claro y tan conciso que sintetice en una manera muy fácil de recordar todo lo que el Señor demanda de nosotros. Que en una forma tan fácil de recordar nos presente qué es lo que Él espera de nuestras vidas, como lo hace aquí en este pasaje. Vamos a considerar juntos la pregunta que llevó a Jesús a darnos tan precioso resumen. El pasaje comienza diciendo y explicando que al oír sobre la manera en la que Jesús había callado a los saduceos, los fariseos se agruparon una vez más, seguramente con el propósito de planificar cuál iba a ser su siguiente movida, cuál iba a ser el siguiente paso. Y en ese encuentro, aparentemente surgió la idea de que uno de ellos iría en representación de todo el grupo, que uno de ellos, que era intérprete o experto en la ley mosaica, se presentaría delante de Jesús en nombre de todo el grupo y le haría una pregunta para ponerlo a prueba. Y entonces, llegando donde Jesús, la pregunta que le hace es esta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, a diferencia de todas las otras preguntas que le habían hecho los fariseos y los saduceos, la pregunta que le hacían ahora no era tan descabellada, no era tan loca como algunas de las otras preguntas que le habían hecho. Como explicaba hace un momento, según los cálculos rabínicos, en los 5 libros de Moisés había un total de 613 mandamientos. Y dada la dificultad de recordar una lista tan larga de mandamientos, dado que era muy difícil tener todos esos mandamientos presentes en un mismo momento, los rabinos muchas veces debatían y entraban en discusiones acerca de cuál de los mandamientos eran los más importantes, o si las escrituras tenían algún pasaje que clasificara los mandatos o que resumiera cuáles de esos mandamientos eran los más importantes. Sin duda, un resumen de los mandamientos, una clasificación de los mandamientos, ayudaría mucho a poder tener presente cuáles eran los mandamientos más importantes, y eso seguramente ayudaría a que las personas también puedan obedecerlas. Y por eso los rabinos judíos discutían y hablaban mucho de este tipo de cuestiones. Pero obviamente había también un problema, porque no todos los rabinos respondían esta pregunta de la misma manera. Habían algunos que decían que quizás este mandamiento era el más importante, y otro que decía, no, ese no es el más importante es este. Entonces habían diferencias de opinión en cuanto a cómo responder esa pregunta. Y entonces ahora los fariseos traían su pregunta delante de Jesús y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Con lo cual, en efecto, estaban preguntando, ¿cuál de los mandamientos es el más grande o el más importante? ¿Qué es lo más importante? Y quizás lo que estaban pensando era, ¿será alguno de los 10 mandamientos, el decálogo? ¿Será quizás uno de los 11 principios del Salmo 15, o quizás uno de los 6 preceptos de Isaías 33, 15 al 16, o quizás sería uno de los 3 llamados de Miqueas 6, 8, que estudiamos en el campamento este año? ¿Será que es alguno de esos principios, alguno de esos preceptos, o es que es alguna verdad contenida en algún otro pasaje de las Escrituras? ¿Cuál es aquel mandato que según Jesús debía ser clasificado como el primero en importancia? Eso era lo que los fariseos en esencia estaban preguntando, y era lo que ellos querían saber.
Pero si bien a primera vista esta pregunta parece bastante tranquila e inofensiva, la realidad es que la pregunta contenía en su interior una poderosa trampa destinada para destruir a Jesús. ¿Y cuál era el peligro en este caso? El peligro era que al llamar a Jesús a elevar un principio moral o legal por encima de los demás, ellos podrían hacer que Jesús diga algo que termine contradiciendo algo que quizás algún otro rabino importante había dicho, y que como consecuencia de eso Jesús perdería popularidad frente a las personas que respetaban a ese otro rabino, o que tal vez podrían acusarlo de menospreciar la importancia de algún otro mandato igualmente bíblico. Y entonces era como una pregunta que tenía potencial para generar ciertos conflictos o ciertos problemas para Jesús. Y por eso la pregunta era bastante astuta. Pero a pesar de todo eso, el pasaje nos hace ver que en realidad a Jesús le encanta esta pregunta. A Jesús le encanta esta pregunta porque le da la oportunidad de poder mostrarles qué es lo más importante a los ojos del Señor y qué es lo que Él realmente demanda de nosotros. Y entonces, en consecuencia, Jesús responde esta pregunta tal como el hombre se la plantea. ¿Y cómo responde Jesús a la pregunta de este intérprete de la ley? Bueno, al igual como hizo con las preguntas anteriores, Jesús responde a esta pregunta en una manera brillante, en una manera espectacular. Una vez que escuchamos la respuesta de Jesús, es muy fácil ver cómo su respuesta tiene fundamento y sustento bíblico. Una vez que lo dice, es casi como que parece obvio. Pero en realidad, puesto que las personas somos tan atrozmente propensas a ignorar lo obvio, y puesto que hasta este punto en la historia nadie jamás había respondido esta pregunta en la manera que lo hacía Jesús, dado todas esas realidades, podemos ver que la respuesta de Jesús realmente es muy impresionante, es una respuesta maravillosa, es una respuesta espectacular. ¿Cuál dice Jesús que es el gran mandamiento de la ley? Bueno, Jesús explica que la ley en su totalidad puede resumirse en dos grandes preceptos. Puede resumirse en amar a Dios y en amar a las personas. Y entonces, para comenzar, basándose en Deuteronomio 6:5, que era el pasaje que los judíos conocían como el Shema, Jesús identifica el amor a Dios como el mayor y más grande mandamiento. Como leemos en el versículo 37 y 38, Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Ahora, ¿cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la relevancia de que Jesús defina lo primero y lo más importante en términos de amor y no simplemente en términos de deber religioso? Porque eso es tan importante. Entonces, es muy significativo porque resalta el hecho de que el simple hecho de que una persona sea muy diligente en la práctica de deberes religiosos, que sea muy conocedora de diferentes doctrinas bíblicas y muy capaz de poder explicar las doctrinas más profundas o dar las mejores explicaciones teológicas, no significa necesariamente que una persona esté caminando cerca con Dios. Nos muestra que una persona podría hacer todas esas cosas y no realmente estar caminando cerca con Dios, ni estar alineada con el Señor. No, lo que el Señor realmente pide, lo que realmente quiere de nosotros, no son meros rituales, no son meros conocimientos u horas de trabajo, horas de servicio. Si bien nada de eso en sí es malo, lo que el Señor realmente quiere de nosotros es un corazón que verdaderamente lata con amor y con devoción y con afecto hacia Él.
Eso es lo que Dios realmente quiere. Y obviamente, si una persona verdaderamente ama al Señor de esta manera, también va a ser diligente en su obediencia, en su devoción externa. Pero no va a ser una obediencia simplemente fría y mecánica, sino que va a ser una obediencia que es profunda y que es motivada y que es impulsada por el amor. Estrechamente ligado con esto, es muy significativo que el amor que el Señor desea de nosotros sea la clase de amor que involucre la totalidad de nuestro ser y no solamente una fracción o una parte de quienes somos. ¿Cuál es la intención de Jesús, por ejemplo, al mencionar los diferentes aspectos de nuestro ser? ¿Cuál es su intención al decir que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿Qué es lo que está buscando hacer al decir esto? Algunas personas creen que al hacer ese listado, Jesús está haciendo una distinción rígida entre las diferentes partes del ser humano y dando a entender que deberíamos amar a Dios con todas las diferentes partes de nuestro ser. Sin embargo, puesto que hay mucha superposición entre un elemento y otro, y puesto que bíblicamente sería muy difícil, por ejemplo, hacer una distinción rígida entre lo que vendría a ser el corazón y lo que vendría a ser el alma, la mayoría de los teólogos concluyen que más que querer representar compartimientos rígidos de la existencia humana, lo que Jesús está haciendo aquí es amontonar términos para hacernos ver que su deseo es que le amemos con la totalidad de nuestro ser. Y la triple repetición de la palabra todo, sin duda, confirma esa idea. En otras palabras, el Señor tu Dios no desea que le ames y que le sirvas a medias. El Señor tu Dios no desea que le ames con la mitad de tu corazón y con la mitad de tu intelecto, ni con la mitad de tus ganas. Tampoco tiene ningún interés en ser el que ocupe el segundo, el tercero, el cuarto o el 40º lugar en tu vida después de un montón de otras cosas más. No, lo que el Señor realmente quiere y espera de tu vida y de mi vida es que lo ames con la totalidad de tu ser, con todo lo que eres, y que lo mantengas en el primer lugar, muy por encima de cualquier otra persona, muy por encima de cualquier otra cosa. Eso es lo que el Señor quiere. Y entonces, pensando en todo esto, y entendiendo que de todo lo que se espera de un cristiano, esto es lo más importante, déjame preguntarte, ¿cuál es la calidad de tu amor por Dios en este momento? ¿Cuál es la calidad de tu amor por Dios en este momento? ¿Lo estás amando? ¿Lo estás atesorando? ¿Lo estás valorando en lo más profundo de tu ser? ¿O simplemente estás cumpliendo con una lista de requisitos religiosos externos? ¿Estás amando al Señor tu Dios con todo lo que eres y todo lo que tienes? ¿O hay ciertas partes de tu vida que quizás han quedado fuera de la ecuación? ¿Es el Señor tu Dios quien ocupa el lugar número 1 en tu vida? ¿O es que le has reservado ese lugar a alguna otra persona o alguna otra cosa? Sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu trabajo, sea tu dinero, sea tu reputación, sea tu placer o seas finalmente tú mismo. ¿Cuál es el nivel de tu amor por Dios en este momento? Si alguien pudiera seguirte a todo lado como una mosca invisible sobre la pared y podría observar la manera que actúas en cada momento, si esa persona pudiera mirar no solamente tus acciones externas, sino también tus pensamientos, tus motivaciones, tus deseos internos, si esta persona pudiera ver, por ejemplo, la cantidad de tiempo
que pasas en oración y escudriñando las Escrituras, en contraste con la cantidad de tiempo que pasas en las redes o sentado frente a una pantalla, si esta persona pudiera percibir el deleite y la satisfacción que experimentas cuando estás meditando en el Señor, en contraste con el deleite y la satisfacción que experimentas en otras cosas, si esta persona pudiera observar la seriedad con la cual tomas la obediencia a tu Dios y el deleite que experimentas cuando le estás obedeciendo, si pudiera observar cuán dispuesto estás a sacrificar tu tiempo y tus bienes y tu comodidad para el avance global del reino de Dios, si pudiera tener un asiento de primera fila para ver la manera que te comportas cuando estás en casa, la manera que hablas y actúas cuando estás frente a tus amigos no creyentes, el tipo de cosas que haces cuando estás a solas y nadie te está mirando, y si tuviera una mirada penetrante a todo lo que piensas y todo lo que haces y todo lo que deseas a cada instante y en cada área de tu vida, ¿a qué conclusión llegaría? ¿A qué conclusión llegaría? Llegaría a la conclusión de que estás amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, o llegaría a otra conclusión, llegaría a concluir otra cosa. Es un análisis que valdría la pena que nos hagamos en nuestras propias vidas, porque al final y al cabo, como hemos visto hasta ahora, el Señor no desea una mera devoción ritualista, exterior o simplemente de palabras, sino que el Señor desea que le ames con todo tu ser, anhela que lo ames en verdad. Eso es lo que el Señor desea. Pero inmediatamente después de aclarar cuál es el grande y primer mandamiento, Jesús declara y aclara que hay un segundo mandato que va muy de la mano con el primero y que lo complementa, y es que amemos a las personas. Como Jesús aclara en el versículo 39, haciendo referencia a Levítico 19:18, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el primer mandato es muy desafiante, podríamos decir exactamente lo mismo acerca del segundo mandamiento. Piensa por un momento en la manera que te amas a ti mismo. Piensa en cómo te amas a ti mismo. Piensa en tu nivel de autoconciencia, en el profundo interés que tienes en ti mismo. Piensa en la enorme incomodidad que sientes cuando tus necesidades o tus deseos no están siendo satisfechos y los grandes sacrificios y esfuerzos que haces para saciarlos. Ponte a pensar en todo el tiempo, todo el dinero, todo el esfuerzo que inviertes en ti mismo. Ponte a pensar en esa tendencia que tienes a ponerte a ti mismo primero, a colocar tus intereses por encima de los intereses de los demás. Piensa en las muchas y variadas maneras en las que tu gran amor por ti mismo se refleja en todas las diferentes áreas de tu vida. Ponte a pensar en todos esos diferentes aspectos de tu amor por ti mismo. Y lo que el Señor dice aquí es: así como te amas a ti mismo, ama también a los demás. Ese es el estándar del amor. El estándar del amor para otras personas es cómo te amas a ti mismo. ¿Y qué significa esto en lo práctico? Significa, por ejemplo, que si estás caminando con tu esposa por la calle y estás muriendo de frío, ¿qué vas a pensar? Bueno, tal vez mi esposa también está muriendo de frío y le voy a compartir mi abrigo. Significa, por ejemplo, que si es un día muy caluroso y estoy muriendo de sed,
Voy a pensar, bueno, quizás mi amigo también está sintiendo lo mismo. Él también está con mucha sed. Significa que voy a traer un vaso de agua para él y no solo para mí mismo. Significa que si veo a mi prójimo sufrir, no voy a mirar hacia otro lado en indiferencia hacia él, simplemente porque en este momento no soy yo el que está sufriendo, sino que me voy a poner en sus zapatos y voy a buscar maneras de poder ayudarlo y apoyarlo en lo que está atravesando, aun si eso significa un sacrificio importante para mí. Significa que si hay algo que no me gustaría que me hagan a mí, yo no lo haré a los demás. Que por ejemplo, si a mí no me gustaría que me traten mal en mi primer día de trabajo o que estén hablando mal de mí a mis espaldas, yo voy a hacer un compromiso de no hacer eso con otras personas. Y quizás sobre todas las cosas va a significar que si a mí no me gustaría pasar el resto de la eternidad en el infierno sin que nadie me haya advertido de eso, entonces yo voy a aprovechar cada oportunidad que el Señor me dé para anunciar las buenas nuevas de salvación, para que eso no sea lo que pase con la persona de mi lado. Son algunos ejemplos de cómo se vería amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ciertamente podríamos pensar en muchísimos más. Pero lo que todo esto implica es que si estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a aprender a valorar a la otra persona como esa criatura especial que es a los ojos de Dios, y vamos a tener un verdadero compromiso de buscar su mayor bien. Que si amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a tener ese compromiso de buscar su mayor bien. Y algo que vale la pena notar es que esta no es una mera cuestión de emociones o de sentimientos. El llamado a amar a mi prójimo como a mí mismo no es un simple asunto de emociones. En otras palabras, ninguno de nosotros deberíamos caer en el error de decir, yo no puedo cumplir este mandato con X o Z persona, porque la realidad es que yo no siento burbujas en mi estómago o no siento cosquillas en mi estómago cuando estoy con esa persona, o porque esa persona, cuando estoy con ella, su misma presencia me rechina. Esas no son excusas válidas. La Biblia no nos da el permiso de hacer ese tipo de excusas. No. Sin importar lo que yo sienta hacia otra persona, el Señor me ordena amar a esa persona. ¿Y cómo amo a esa persona? La amo buscando su mayor bien. La amo tratándola como yo quisiera ser tratado. Ese es el llamado del Señor. Si en verdad amo a Dios, es necesario que también ame a las personas. Porque el amor hacia el prójimo es un aspecto integral de mi amor hacia Dios. Tanto así que en 1 Juan 4:20 se nos dice que si no amamos al prójimo, no deberíamos afirmar que amamos a Dios, porque el amor hacia el prójimo es un reflejo de nuestro amor hacia Dios. Y entonces, pensando en todo esto, déjame preguntarte, ¿qué tan bien estás obedeciendo este llamado en tu vida? ¿Qué tan bien estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿Te estás interesando genuinamente en la vida de los demás o solo te estás interesando en ti mismo? ¿Eres consciente de las necesidades de los demás o solo eres consciente de tus propias necesidades? ¿Tienes un compromiso real de buscar el mayor bien de la persona que el Señor ha puesto en tu camino? ¿O tu único interés, tu único compromiso es con tu propio bienestar y con tu propia comodidad? ¿Eres siervo para los demás o más bien eres el tipo de persona que está usando a los demás para servirse a sí mismo? ¿Qué tan fuerte realmente es tu amor y tu compromiso por tu prójimo? Son preguntas que nuevamente vale la pena que podamos hacernos, que podamos evaluar en nuestras propias vidas. Porque al final del día,
El Señor no desea que lo amemos simplemente con un amor místico, un amor etéreo, un amor inmaterial que no tiene ninguna aplicación en la vida real, sino que nos llama a que lo amemos a Él con un amor tangible y un amor real que se desborde en un verdadero compromiso de servir y de buscar el mayor bien de las personas que Él ha puesto en nuestro camino. Y entonces tenemos estos dos mandamientos muy importantes. Se nos llama a amar a Dios con todo nuestro ser y se nos llama a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y lo que Jesús dice al finalizar todo esto, como pueden ver en el versículo 40, es que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo que quiere decir que de estos dos mandamientos dependen todos los demás mandatos en la Biblia. Que de estos dos mandamientos dependen todos los demás mandatos que encontramos en la Biblia. ¿Y por qué Jesús diría eso? ¿Por qué Jesús diría que la totalidad de lo que Dios espera del hombre depende de lo que se dice aquí? ¿Por qué diría eso? Es porque, bien observados, estos dos mandamientos abarcan y resumen la totalidad de la ley. Pónganse a pensar, por ejemplo, en los 10 mandamientos. ¿De qué se tratan los 10 mandamientos? Bueno, si nos ponemos a pensar, los 10 mandamientos se tratan justo de esto, porque los primeros 4 mandamientos rigen nuestro relacionamiento vertical con Dios, rigen nuestra adoración hacia Dios. ¿Y qué hacen los siguientes 6 mandamientos? Los siguientes 6 mandamientos rigen nuestro relacionamiento horizontal con otras personas. Y entonces, en consecuencia, podríamos decir que este llamado a amar a Dios con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos es un fiel resumen de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero estas palabras no solamente son un fiel resumen de los 10 mandamientos, sino que también son un fiel resumen de todos los demás preceptos que encontramos en el resto de las Escrituras. Como un autor bien decía, no existe un solo mandato moral en todas las Escrituras que no se base en estos 2 mandatos. Y por eso podemos tener la seguridad que mientras estemos amando a Dios, como corresponde que le amamos, mientras estemos amando a las personas como corresponde que las amemos, estaremos haciendo bien. Mientras estemos cumpliendo estas 2 cosas, estaremos haciendo bien. Podemos tener seguridad en eso. Ahora, ¿significa eso que porque todos los mandatos se resumen en estos 2, no tenemos necesidad de conocer el resto de los mandatos? ¿Significa eso? No, no es cierto, de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque si no fuera por el resto de la revelación, correríamos el riesgo de definir el amor en nuestros propios términos. Podríamos definir el amor como nosotros se nos antoje, como a nosotros se nos cante. Podríamos decir, bueno, para mí el amor significa esto, y el otro podría decir, para mí el amor significa lo otro, y estaríamos usando conceptos diferentes y cada quien haría como bien le parece, y podríamos caer en conductas que en realidad no son genuino amor. Y entonces precisamos los demás mandatos del Señor para poder entender en qué consiste este verdadero amor. ¿Qué significa realmente amar a Dios con todo? ¿Y qué significa realmente amar a mi prójimo como a mí mismo? Pero habiendo aclarado eso, también vale la pena reconocer que este resumen es increíblemente útil, es increíblemente valioso, porque nos brinda una declaración concisa que nos ayuda a recordar qué es lo que Dios espera de nosotros y que también nos ayuda a entender con qué corazón nos pide hacerlo. Y en ese sentido, esto es muy precioso. Como bien dice Sinclair Ferguson, el amor motiva la obediencia mientras que la ley guía el amor. Necesitas ambas cosas. Necesitas esa motivación
de amor para hacer las cosas bien, pero también necesitas la ley para decirte qué es el verdadero amor, para guiar el amor. Bueno, para terminar nuestro tiempo esta mañana, quisiera preguntarte, ¿cómo te sentiste al reflexionar esta mañana sobre estos dos aspectos de lo que Dios demanda de ti? ¿Cómo te sentiste al reflexionar en estos dos aspectos de lo que el Señor demanda de tu vida? Y quizás, por un lado, sentiste cierto alivio en el sentido de comprender que si bien la Biblia contiene mucho material, y si bien la Biblia a veces puede parecer un libro un tanto difícil de entender en ciertas partes, finalmente se resume en algo muy sencillo, que es amar a Dios y amar a las personas. Y quizás eso te da cierto alivio porque te da una guía muy clara de qué es lo que el Señor te llama a hacer en el día a día. Es muy sencillo, en cierto sentido, por lo menos el entenderlo, ¿no es cierto? Pero si estabas escuchando con atención, imagino que también habrás sentido cierta medida del peso, cierta medida de la culpa, cierta medida de la gravedad de no haber vivido a la estatura de lo que Dios demanda de ti. ¿No es cierto? Porque si somos completamente honestos, si somos completamente sinceros, ninguno de nosotros en este salón, ninguno de nosotros ha cumplido estos dos mandatos a la perfección. En lugar de amar a Dios con todo nuestro ser, en muchos casos hemos sido indiferentes hacia Él, hemos amado a Dios con una clase de amor muy barata, una clase de amor que está muy por debajo de lo que Él merece de nosotros. En muchos casos hemos ignorado, hemos desobedecido sus preceptos y su voluntad para nuestra vida. Y nos hemos llenado de una infinidad de ídolos que han desplazado a Dios de su debido lugar. Y entonces, si somos completamente sinceros, hemos fallado miserablemente en el primer mandato. Pero no solamente hemos fracasado en lo que respecta el primer mandato del Señor, sino también hemos fracasado miserablemente en el segundo mandato. Porque en lugar de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en muchos casos hemos sido egoístas, hemos ignorado o sido indiferentes a las necesidades de los demás, hemos puesto nuestros propios intereses en primer lugar, por encima de los intereses de los demás, hemos usado a las personas para nuestro propio provecho personal en lugar de amar y sacrificarnos por ellos con entrega. Y entonces hemos fracasado en ambas cosas, si somos completamente honestos. Y eso, por supuesto, nos hace culpables ante Dios y nos hace merecedores de un terrible castigo eterno. Y entonces, si hay algo que estos mandatos nos hacen ver, es lo terriblemente necesitados que estamos de la gracia y de la ayuda del Señor. Es decir, si hemos de tener un lugar en el reino de Dios, no será en virtud de que nosotros lo merecimos, no será en virtud de que nosotros lo ganamos, no será en virtud de que nosotros fuimos tan fieles y tan obedientes a los mandatos del Señor, que el Señor no tenía ninguna alternativa más que recibirnos en su reino con rosas y con elogios y premios. Para nada. Como ya hemos dejado muy en claro, cada uno de nosotros, sin excepción, hemos fracasado miserablemente en cumplir estos dos mandatos del Señor. Y en consecuencia, no merecemos absolutamente nada más que pasar el resto de la eternidad en el mismísimo infierno. Eso es lo único que merecemos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra única esperanza en vida y en muerte? Nuestra única esperanza en vida y muerte es en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando Él vino a esta tierra,
obedeció a perfección estos dos mandatos, amando al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y amando a su prójimo como a sí mismo, al punto de entregar su propia vida en la búsqueda de nuestro mayor bien. Jesús cumplió esto a la perfección. Y entonces nuestra única esperanza y vida en muerte es en relación a Cristo, el cual, además de haber cumplido esta ley de manera perfecta, como nuestro fiel representante, hizo una obra de doble imputación, en la cual tomó sobre sí mismo la culpa y el castigo que nosotros merecíamos por nuestro incumplimiento, muriendo por ellos en una cruz, y en la cual nos transfirió el récord de su obediencia perfecta para que su obediencia pueda ser contada como la nuestra. Y a través de su obediencia podamos recibir entrada y bienvenida en presencia de Dios. Como decía un autor muy bien, en la cruz, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Y es así. Y gracias a ese precioso sacrificio, lo que Cristo nos promete a cada uno de nosotros es que si nos arrepentimos en verdad de nuestro pecado y que si confiamos en lo que Él hizo por nosotros, entonces Él aplicará los beneficios de su obediencia y de su sacrificio a nuestras vidas imperfectas, que Él nos purificará del odioso pecado de no haber amado a Dios y de no haber amado a las personas como corresponde, y nos dará entrada en su glorioso reino celestial. Como leemos en Hechos 10:43, por su nombre, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Esa es la promesa que Él nos hace. Pero lo maravilloso de la obra de Cristo es que no se queda ahí. No se queda ahí. Y es porque la obra redentora del Señor no solamente nos perdona de nuestro fracaso, sino que además de eso, habiéndonos perdonado, nos capacita para que podamos llegar a ser ese tipo de personas que Él nos creó para ser. Sin la ayuda, sin la gracia del Señor, sería completamente imposible que amemos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Sin la gracia y la ayuda del Señor, sería completamente imposible que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero con la gracia y con la ayuda del Señor, es posible hacerlo progresivamente. ¿Y por qué? Porque en Él, no en nosotros, pero en Él, nuestros corazones muertos han recibido aliento de vida. Y porque el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está viviendo, está morando en nosotros. Y porque habiendo recibido tan abundante amor de nuestro Salvador, ahora nosotros tenemos una abundancia de amor para dar a los demás. Y por eso ahora nosotros podemos vivir en una nueva manera. Por eso en su ayuda podemos cumplir estos dos llamados progresivamente. Ha sido alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios. Ha sido alcanzado por su gracia y por su misericordia. Si es así, entonces sé esa persona que en dependencia a tu Salvador vive para la gloria de Dios, amando al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amando a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar juntos. Quiero invitarles primeramente que tomen un tiempo en silencio y que le pregunten al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo escuche esta mañana? ¿Qué es lo que tú me quieres decir esta mañana? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en respuesta a tu palabra esta mañana? Y que pasemos un momento en silencio, en oración, reflexionando sobre esto.
Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad con la cual nos hablas. Y Señor, te damos gracias porque nos has dado una guía tan clara que nos ayuda a saber cómo se ve el honrarte en nuestro día a día, qué es lo que tú deseas y esperas de nosotros, Señor, en el día a día. Te damos gracias por esa claridad. Y, Señor, al mismo tiempo, al reflexionar sobre esto, recordamos una vez más nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Y por eso, Señor, clamamos y pedimos una vez más, Señor, que seas tú fortaleciéndonos y dándonos de tu gracia, Señor. Pedimos que nos perdones donde hemos fallado en cumplir estos mandatos, Señor, y oramos también que nos estés fortaleciendo, Señor, para que en dependencia de ti podamos honrarte, al amarte a ti sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.